El titular que dábamos, detienen al JJ acusado de balacear al jugador Salvador Cabañas. La información con Víctor Martínez. Víctor, adelante, buenas noches. Arquitecto, buenas noches. Azucena, auditorio de Telediario. En efecto, durante un operativo en Lomas de Chapultepec, en una residencia ubicada en esa parte del Distrito Federal, fue detenido esta tarde José Jorge Valderas. Bueno, no se ha definido exactamente la hora, pero fue hace algunas horas cuando detuvieron a este hombre, acusado, entre otras cosas, de esta agresión, la del 25 de enero del año pasado, al futbolista Salvador Cabañas, el paraguayo, en aquella ocasión en el Bar, pero se le detiene después de una larga investigación por delincuencia organizada, por vínculos con el Cártel del Pacífico Sur, con Edgar Valdés Villarreal, a quien aseguran conoció en el año 2002, y precisamente desde ese año hasta el 25 de enero del año pasado se encargaba el JJ de distribuir drogas en buena parte del Distrito Federal y el Valle de México. Se habla de que durante su primera declaración, arquitecto, acusó a otra persona de haber baleado a Salvador Cabañas. Dice que fue Francisco Barreto, el apodado El Contador, quien fuera detenido el año pasado, en el mes de junio, si no nos equivocamos, lo detuvieron a él. Francisco Barreto asegura haber sido testigo de los hechos, pero ahora esto parece dar un giro porque el JJ dice que fue Francisco Barreto quien le acompañaba en aquella ocasión y quien se dedicaba a ser su escolta y también su contador, quien disparó contra Salvador Cabañas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo hace unos momentos el jefe de la División Antidrogas, el señor Ramón Eduardo Pequeño. La Seguridad Pública Federal informa que como resultado de trabajos de inteligencia, elementos de la Policía Federal capturaron el día de hoy en la Ciudad de México a José Jorge Valderas Garza, alias el JJ, presunto operador vinculado con Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie. Además, Valderas Garza es investigado por su presunta participación el 25 de enero del 2010 en la agresión contra el futbolista Salvador Cabañas, ocurrido en un bar al sur de la Ciudad de México. Reportes de inteligencia indican que José Jorge Valderas Garza, de 34 años de edad, originario de Mazatlán, Sinaloa, radicó en los Estados Unidos, en donde obtuvo la residencia, y que fue detenido por posesión de marihuana, motivo por el cual permaneció en prisión durante 8 meses, siendo deportado a México en el 2001. Ese mismo año conoció a Edgar Valdés Villarreal, alias la Barbie, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, quien lo invitó a colaborar. Sin embargo, en ese entonces, a raíz del conflicto entre el Cártel del Golfo y su brazo armado Los Zetas contra el grupo criminal denominado Los Chachos, se trasladaron a Monterrey, Nuevo León, entidad en donde Valdés Villarreal conoció a una persona que le presentó a Arturo Beltrán Leiva, alias el Barbas. Tras su detención, Valderas Garza refirió que llegó a la Ciudad de México en el 2002 por invitación de la Barbie, donde empezó a distribuir cocaína en cantidades entre 18 y 20 kilogramos bajo su protección. En el año 2007, Edgar Valdés Villarreal lo hizo responsable de la distribución de cocaína en el Distrito Federal y los municipios de Naucalpan de Juárez, Tlanepantla de Vaz, Atizapán de Zaragoza y Cuautitlán Izcalli. Es parte de lo que dijo hoy Ramón Eduardo Pequeño. Queda bajo investigación no solamente por el caso de Salvador Cabañas, sino también por los vínculos que ya mencionaba el propio jefe de División Antidrogas de la Policía Federal, arquitecto. En todo el año, ¿dónde estuvo este señor apodado el JJ? ¿Protegido en dónde? ¿Escondido en qué lugar o cómo? Mire, cuando fue detenido Edgar Valdés Villarreal el año pasado, en el mes de agosto, él durante su primera declaración ante la Policía Federal aseguraba que en un principio él lo cuidó, lo resguardó en una casa suya en Atizapán de Zaragoza, que estuvo ahí al menos 2 meses, dice, que no tenía vida pública, y durante su primera comparecencia de hoy, este hombre asegura que tuvo todo un año escondido, que no tuvo vida pública y que tuvo varios destinos, en todos los casos apoyado por escoltas, como hoy lo encontraron en esa casa en Lomas de Chapultepec, arquitecto. Esto es, estuvimos siguiendo la transmisión en directo a través de Milenio Televisión. Esa casa se encuentra en una colonia de personas de altos recursos económicos, ¿no? Exactamente, y fue precisamente ahí cuando los guardias de seguridad que se hacían de la vista gorda, según dicen las primeras investigaciones, no decían absolutamente nada, pero se habla de que después de labores de investigación, término muy utilizado por la Policía Federal, se dieron cuenta que había hombres sospechosos en ese lugar, llegaron y encontraron ahí al JJ, no se ha dado mucho detalle, pero es hasta ahora lo que se dice, que andaban detrás de él desde hace buen tiempo, desde que fue deportado de los Estados Unidos en el año 2001. Se hablaba de algunas reacciones ya desde Paraguay del abogado de Salvador Cabañas. ¿Qué nos puede decir sobre esto, Víctor?
El abogado arquitecto se enteró precisamente por los medios de comunicación. Tuvimos oportunidad de hablarle a Óscar Latorre, que es el abogado de la familia de Salvador Cabañas. Él pues se mostró sorprendido porque no había recibido una notificación oficial, todo se fue muy rápido. Esto de hecho se dio a conocer por ahí de las 4 de la tarde y hasta las 6 fue presentado el JJ. Todavía falta, van a viajar a la Ciudad de México, fue lo primero que dijeron, incluso pues la representación del futbolista. Él se encuentra ya fuera de actividad deportiva y también tendrá que atender esta situación legal. Y finalmente, Víctor Martínez, también queda la duda de las declaraciones, si es que en algún momento señaló al responsable de la agresión, Salvador Cabañas, ya cuando se restableció, ahora por lo que pues surge esta tarde, ¿no? Que no fue el señor JJ, sino fue su guardaespaldas, el contador, el que disparó en ese baño del antro a Salvador Cabañas. Salvador Cabañas, ¿qué ha dicho? ¿Quién lo agredió? En aquella ocasión Salvador Cabañas habló poco de su agresor, al menos no se dio a conocer. ¿Recuerda usted, arquitecto, que decían que debido a la lesión que él había recibido por la bala en la cabeza, muchas cosas no le quedaban claras? En aquella ocasión él no definió exactamente que su agresor era el JJ, sin embargo se le buscaba a él gracias a los dichos de una persona que estaba trabajando en los baños en el momento que ocurre la agresión, y después en junio, cuando el propio contador también lo acusa, entonces es cuando se le determina culpable. Aunque, insistimos, lo buscaban por otras situaciones, pero él sigue siendo, a pesar de su dicho, según lo dijo hace unos minutos Ramón Eduardo Pequeño, el principal acusado por estos hechos. ¿El careo está programado para mañana? Eso sí no se dio a conocer porque, según entendimos por la propia conferencia, arquitecto, lo primero que van a hacer es el procedimiento por haber sido parte del crimen organizado, por el tráfico de drogas y otras situaciones relativas. También se le encontraron armas e identificaciones falsas, así que tendrá mucho todavía que enfrentar seguramente antes que el caso Salvador Cabañas. Bien, Víctor Martínez, si surge algo en las próximas 2 horas y media, pues